Esto es Buenos Días por VPI TV. Estamos a tan solo 18 días de que se realicen las elecciones primarias de la oposición. La Comisión Nacional de Primarias ratificó que se mantiene la fecha prevista para el 22 de octubre y que además se mantiene la modalidad de realizar este proceso de forma autogestionada. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta ahora la Comisión Nacional de Primarias? Es una de las tantas preguntas que estaremos conversando el día de hoy con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Buenos días, gracias por este tiempo, un gusto saludarte, Luis Vicente, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de hablar contigo. Estaba viendo tus entrevistas anteriores en esta última semana y decías que era importante que la Comisión Nacional de Primarias se pronunciara sobre lo que iba a pasar para matar la incertidumbre en la población que se podía traducir en abstención. De cara a este pronunciamiento, quisiera conocer cuáles han sido las reacciones en la sociedad civil y política de Venezuela. Mira, yo creo que hay, digamos, no solamente en la elección primaria, sino también frente a la elección presidencial, muchas incertidumbres todavía. Sin embargo, yo creo que era importante que la Comisión Nacional de Primarias hiciera un pronunciamiento oficial como el que hizo, donde está básicamente ratificando su fecha, que es el 22 de octubre, y manteniendo la tesis de que va a autogestionar su proceso. Más allá de si eso tiene beneficios y tiene también costos, porque cualquier decisión en este momento tiene riesgos y tiene oportunidades, lo importante es avanzar y que la gente sepa de alguna manera que el evento está vivo, que va a ocurrir, cuándo, y que puede empezar a buscar bueno, información sobre sus centros, etcétera. Ahora, el hecho de que tú digas que la elección primaria va a ser el 22 de octubre no deja de tener un montón de desafíos, como lo has planteado, que, bueno, que tienen que surfearse de alguna manera. El primer desafío, quizás el más importante, que todavía está vivo luego del intercambio epistolar entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Primarias, es cuál va a ser la posición oficial de la revolución, digámoslo así, o de la institucionalidad frente a la decisión de la Comisión Nacional de Primarias. Fíjate que cuando la Comisión envía su carta al Consejo Nacional Electoral diciendo que va a mantener su fecha y su administración, el Consejo Nacional Electoral encabeza su carta de respuesta diciendo, digamos, llamando la atención sobre el artículo de la Constitución que indica que el Consejo Nacional Electoral es el organismo facultado para llevar los procesos electorales en diferentes áreas de la sociedad civil, incluyendo los partidos políticos. Es de alguna manera eso un llamado al Tribunal Supremo de Justicia para que obligue a la Comisión Nacional de Primarias a trabajar con el Consejo Nacional Electoral. No lo sabemos, pero es básicamente una incertidumbre. En algún momento esa posición es una posición de riesgo. Claro, quisiera hacerte Si a esa la pregunta, revolución. que es la pregunta básica que haría cualquier ciudadano venezolano en este momento. Desde el punto de vista legal, constitucional, ¿pueden obligar a la Comisión Nacional de Primarias a realizar este proceso con la participación o la ayuda, entre comillas, como se ha dicho, del Consejo Nacional Electoral? A ver, te tendría que responder esa pregunta desde dos planos, desde el plano estrictamente jurídico o desde el plano político. Desde el plano político, el gobierno creo que ha demostrado claramente que en su control institucional puede básicamente tomar decisiones que alineen el proceso político venezolano hacia donde él considere que conviene o que él considere que le conviene. Es decir, es un tema, digamos, clásico, lo hemos visto en muchísimas otras decisiones que, bueno, que pueden debatirse desde el punto de vista político o jurídico, pero que al final de cuentas han sido decisiones específicas que ha tomado la revolución a través del Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, yo no me sorprendería si eso ocurre. O sea, si la revolución considera que eso le conviene en un momento determinado desde el punto de vista de su cálculo político, eso va a pasar. Pero yo no tengo ninguna duda al respecto de eso. Desde el plano jurídico, bueno, ahí es debatible, pero también existen argumentos. No es en este caso un elemento que no tiene ningún tipo de basamento jurídico. En efecto, la Constitución entrega
al Consejo Nacional Electoral potestad para conducir y organizar las elecciones de muchísimas organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Y obviamente los partidos políticos están explícitamente incluidos en ese proceso. Claro Luis, que yo, yo sí, dejaría dos elementos que jurídicamente serían debatibles. La primera es que la Constitución indica que está facultad para hacer eso cuando la invitan a hacer eso, es decir, cuando lo piden. Y en este caso, la invitación que está hecha fue una invitación a desfase a otro Consejo Nacional Electoral hace muchos meses y digamos, este proceso está bastante avanzado de una manera distinta. La sí, segunda es sobre que, eso quería hablar. Respondieron 3 meses después, sí, ya cuando el proceso ha estado prácticamente autogestionado por la Comisión Nacional de Primarias. Tú decías hace algunas semanas atrás que el gobierno iba a intentar cualquier trampa para dinamitar el proceso de las primarias como unas barajitas que cayera por su propio peso. ¿Puede ser esta decisión una de esas trampas? sí, sí, sin duda. La verdad es que el gobierno puede permitir que la primaria se complique sola o la puede ayudar a complicar. Es decir, cualquiera de las dos cosas pueden ocurrir, porque al final estamos hablando del desafío frente a la revolución, pero hay otros desafíos que no, para la elección primaria que no tienen que ver necesariamente con la acción de gobierno o con las decisiones institucionales, ¿no? Hay algunos ¿Como desafíos que cuáles? están vivos. Bueno, yo diría que hay dos muy importantes. El desafío frente a la propia organización de la primaria. Porque al final suena muy bonito, pero te hablan de 5.000 mesas, de no sé cuántos miles de centros de votación, etcétera. Pero la verdad es que la organización fuera del Consejo Nacional Electoral, porque hemos dicho, hablado de derechos y de temas políticos, pero la verdad es que debemos recordar que la misma Comisión Nacional de Primarias hace unos meses había decidido, después de evaluar los retos de ejecutar su elección primaria, había decidido que era mejor hacerlo con el Consejo Nacional Electoral. Por eso lo invitó. Luego pasó lo que pasó. El Consejo Nacional renunciaran sus miembros, se demoró el proceso, la Comisión Nacional de Primarias cambia entonces para una autogestión del proceso primario. Pero la primera decisión que se toma en la Comisión Nacional de Primarias, luego de evaluar los riesgos de ejecutar el proceso, fue invitar al Consejo Nacional Electoral porque se consideró que la ejecución era muy compleja, muy difícil y muy retadora. Tanto que la primera renuncia de la Comisión Nacional de Primarias ocurre básicamente por el doctor Arraiz Luca, que es además, como la mayoría de los miembros de la Comisión Nacional de Primarias, personas completamente probas, decentes, que nosotros respetamos abiertamente. El doctor Arraiz Luca no renuncia porque está apoyando un candidato, ni porque está apoyando al gobierno, renuncia porque luego de una evaluación muy sofisticada de los riesgos operativos de la Comisión Nacional de Primarias para ejecutar esa elección, se dan cuenta que sin el Consejo Nacional Electoral hay muchísimos problemas y muchos riesgos. Es la primera renuncia. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son las razones por las que la Comisión Nacional de Primarias originalmente había decidido pedir la ayuda del Consejo Nacional Electoral? Bueno, porque no es fácil controlar los centros de votación que no están en el sistema del Consejo Nacional Electoral. O sea, porque tú aquí estás hablando de centros de votación que no son escuelas, ni colegios, ni universidades, ni centros formales que forman parte de la red de centros electorales del Consejo Electoral. Estamos hablando de que más de la mitad de los centros son casas privadas y las otras son lugares a cielo abierto. Ahora, O sea, tú has lugares. dicho que ese tema de los centros de votación y de pronto el hecho de que los ciudadanos no tengan claro dónde les corresponde votar, si le van a garantizar la seguridad durante ese proceso, pudiese ser una debilidad del proceso de las primarias. ¿Sigues viendo este punto como una debilidad y qué otras debilidades o retos o desafíos tiene la comisión en este momento? La primera básicamente es, en verdad, esos centros y esas mesas
están garantizados, porque una cosa es que la gente te ofrezca su casa, que te la dé, etcétera, o un colegio privado o una universidad privada, y luego, al final, se va complicando el proceso. Se va complicando por muchas razones, algunas incluso por temor. O sea, que esos elementos van funcionando así. Segundo, realmente tú tienes verificado el 100% de los centros de votación como para saber si esa cosa que te ofrecieron en Altagracia Orituco realmente está donde dice que está. O sea, ahí hay un problema incluso de verificación, que bueno, estoy seguro que han avanzado, estoy seguro que una parte importante pues estará bajo control, pero hay problemas ahí sin duda. Pero lo segundo, también muy importante, es la seguridad. La seguridad tiene dos aristas como retos importantísimos. La seguridad de los materiales y luego la seguridad de los votantes. O sea, para eso existe en el proceso electoral venezolano el Plan República. O sea, no existe al azar. O sea, existe un plan como el Plan República donde se movilizan cantidades impresionantes de agentes militares para garantizar ¿qué? Para garantizar la seguridad de los materiales, tanto cuando los materiales llegan como cuando los materiales salen, y mucho más en un proceso que va a ser manual. Es Ahora, decir, porque ¿tú crees que estén dadas las condiciones que sea viable que el Consejo Nacional Electoral acepte esas peticiones o solicitudes que le hizo la Comisión Nacional de Primarias? no la va a aceptar. Aquí no hay ninguna duda sobre ese proceso. El Consejo Nacional Electoral fue completamente transparente y claro en eso. O sea, de nuevo, yo tengo críticas sobre muchas de las cosas que están ocurriendo, pero también tengo otras cosas donde yo también me preocupo. Es decir, yo me preocupo bueno, de los centros, me preocupo de la seguridad. Pero yo entiendo que el Consejo Nacional Electoral ha sido absolutamente claro diciendo, nosotros no vamos a entregar ni los centros ni la seguridad en un evento que nosotros no controlamos o que nosotros no tenemos la metodología automatizada de votación. Es decir, ¿por qué? A ver, en el fondo yo podría estar de acuerdo con el análisis que indica que el gobierno simplemente está buscando, oye, controlar el sistema o provocar colapsos en él, porque ese es su adversario. ¿Está claro? O sea, él no le está haciendo un favor a un pan. Él está ofreciendo ayuda desde el punto de vista institucional a un enemigo. Entonces, lo hace de la manera que él considera conveniente. Ahora, Y Luis, yo, si tú me lo preguntas a mí específicamente, si tú le estuvieras pidiendo ayuda a mi empresa, Data Analysis, para hacer una encuesta, yo también te diría que yo te puedo ayudar, pero siempre que yo pueda verificar el proceso y que yo utilice mi sistema automatizado. O sea, nosotros hacemos encuestas por celular y hacemos encuestas por tablets. Si tú me dices que tú vas a hacer la encuesta manual, yo te digo que no te puedo ayudar. ¿Por qué? Primero porque yo no controlo los procesos manuales, yo no tengo lectoras ópticas en mi oficina, yo todo lo hago en el sistema automatizado y por lo tanto yo no te puedo ayudar en un sistema distinto. Ahora, que tú me digas, ¿me vas a prestar los centros de votación? Claro que el Consejo Nacional Electoral le podría prestar los centros de votación, pero también le tendría que prestar el Plan República. ¿Por qué? Bueno, porque el Consejo Nacional Electoral podría correr el riesgo de que se formen problemas importantes que terminen incluso dañando la infraestructura de algunas escuelas públicas si yo no controlo el sistema completo de seguridad. ahora, Entonces, tú has tocado hay puntos algunas... claves. ¿Qué hubiese pasado si la Comisión Nacional de Primarias hubiese dicho sí a la asistencia técnica? Porque también en esa información que tú manejas de todas estas encuestas que se hacen para consultar la opinión pública, tú has dicho que en caso de decir sí hubiese provocado el descontento de la gente que no confía en el Consejo Nacional Electoral. Mira, no confía en el Consejo Nacional Electoral, pero no ha dejado de participar en eventos controlados básicamente por el Consejo Nacional Electoral. Sí, yo no creo que la diferencia básicamente hubiera sido dramática, pero sí creo que hay algunos, así como te dije al principio, hay unos problemas y hay una ventaja. La participación del Consejo Nacional Electoral te da algunas ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, la garantía de los centros de votación, la seguridad y participación
del Plan República. Esos son elementos que para mí Pero el sistema sería marcaron la automatizado, pauta. ¿correcto? Claro, también, pero el sistema Y estás automatizado diciendo que es también, un servicio que presta un enemigo. sí, pero también lo hace en la elección presidencial y sin embargo, o en las regionales y en las elecciones municipales. Y sin embargo, el gobernador de Margarita, de Por la Mar, el gobernador de Nueva Esparta, el gobernador del Zulia, el gobernador, o sea, ganaron. Y hay una masa de concejales en todo el país que ganaron en ese sistema automatizado. O sea, no podemos decir que porque tú utilizas el sistema automatizado, simplemente no lo podemos verificar, porque sí existen procesos de verificación. El problema no es ese. El problema de la participación del Consejo Nacional Electoral es distinto. Es, por ejemplo, número uno, que al utilizar el sistema automatizado, el gobierno tiene abiertamente la lista de participantes, automáticamente, la lista de participantes. Y siendo esto no una elección presidencial, sino una elección parcial solo de la oposición, yo, por supuesto, entiendo que puede haber gente que tenga temor de que esa información sea utilizada en su contra, como lo fue. No es que, Como ha oye, tú ocurrido. eres un hacedor de teorías de la conspiración, porque estás acusando al gobierno que son, ¿sabes?, inocuos, buenos y decentes, lo estás acusando de que va a utilizar esa lista de información en contra de la gente. No, estoy usando que la misma revolución construyó para la solicitud de referéndum revocatorio, la lista Tascón, y votó gente de la administración pública, prohibió contratos en todo el país y que además hace muy poco tú oíste gobernadores, o al menos un gobernador chavista, amenazar abiertamente, incluso a la candidata favorita de las elecciones primarias. O sea, no es que te volviste loco diciendo que el gobierno puede utilizar esa información en contra de la gente. Y la gente tiene derecho a tener miedo o temor sobre ese proceso. O sea, ¿eso puede disminuir la participación? Sí, eso podría eventualmente ser un problema. Lo segundo que puede ser un problema es que también es verdad que controlado por el Consejo Nacional Electoral, en algún momento determinado, se complica el tema de los candidatos inhabilitados. Si bien es cierto que el Consejo Nacional Electoral ha dicho que está dispuesto a permitir que los candidatos inhabilitados participen, oye, tú nunca sabes básicamente qué ocurre en el camino. Tampoco lo sabes ahorita, porque esa es la verdad. Tampoco lo Claro. sabes ahorita porque incluso controlado por la Comisión Nacional de Primaria, todavía queda pendiente que el Tribunal Supremo de Justicia diga, epa, esto es un evento engañoso, porque usted está escogiendo candidatos que no se pueden O inscribir sea que a con la la elección participación o presidencial. no del CNE tampoco se sabría si le van a permitir la participación en las presidenciales a los candidatos inhabilitados. No. La, la información es clara. No se lo van a permitir. Lo que no sabemos es si en algún momento determinado, de aquí al 22 de octubre, el Tribunal Supremo además impide que participen en la primaria. No, sobre la presidencial no hay duda alguna. No importa, te puedes parar de cabeza y Algunas elegir por personas el le dan 100% de los oportunidad a la votos. negociación. ¿Crees que se pueda dar una negociación de aquí a allá y la presión que puede ejercer la comunidad internacional en este sentido? Sí, esa sí que siempre existe, que tú tengas un proceso de negociación política. Yo digo que no te van a permitir inscribirte en la elección presidencial si no es producto de una negociación previa que haya habilitado a esos candidatos. Pero los candidatos inhabilitados no van a participar. Claro, aquí viene todo el debate que entonces la gente te dice, pero es que no está inhabilitado porque eso es ilegítimo. Yo no estoy discutiendo ese elemento. Para mí, las inhabilitaciones políticas son inconstitucionales y antidemocráticas. Esa es mi posición. ¿Por qué? Porque la Constitución venezolana dice claramente que un candidato solo puede estar inhabilitado cuando tiene una sentencia firme de un juez, que no es el caso que tenemos en este momento. Pero es Gracias que por yo no acompañarnos. Se nos soy, acabó el tiempo. Te resumo lo que nos dicen la mayoría de las personas que nos han escrito el día de hoy. Están en contra de la participación del CNE, un poco tomando una muestra a nivel general de lo que significa la participación de nuestros seguidores por YouTube. Gracias por este tiempo y bueno, ya veremos qué pasa. Estamos a tan solo 18 días de este evento electoral, según está programado. Ya veremos qué ocurre. Feliz día para ti. vale, gracias a ti.
Era Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, compartiendo el día de hoy con nosotros su opinión, su análisis sobre los desafíos que afronta la Comisión Nacional de Primarias a tan solo días ya de este evento electoral.